El vuelo de la golondrina. Mateo 6:26. En un tiempo donde el pan era un lujo y el silencio de las despensas hablaba más fuerte que las palabras, existía un pequeño pueblo abrazado por colinas secas. El cielo, usualmente azul, parecía haberse vestido de un gris perpetuo, como si las nubes también guardaran sus lágrimas por miedo a gastarlas. En una casa de muros blancos ya desgastados por el sol, vivía Lucas, un niño de 8 años, con ojos grandes y oscuros, que habían aprendido demasiado pronto el lenguaje de la preocupación. Lucas no debería haber cargado con el peso del mundo sobre sus hombros infantiles, pero la escasez tiene una manera de crecer dentro de los hogares, infiltrándose en las miradas de los padres y en los sueños de los hijos. Cada mañana, Lucas se despertaba no con el canto de los gallos, sino con el sonido suave de su madre raspando los últimos granos de harina del fondo del saco. Era un sonido rasposo, como lija sobre madera, que le erizaba la piel. Su padre, un hombre de manos callosas y espalda encorvada, salía cada día buscando trabajo, pero la tierra estaba sedienta y los campos no ofrecían fruto. Una tarde, el hambre se sentó con ellos en la mesa. No era un hambre rugiente, sino una presencia fría y vacía en el estómago. Lucas, sin querer ser una carga más, tomó su pequeño manto y salió al jardín trasero. Se sentó bajo la sombra de un viejo olivo, cuyas hojas parecían haber olvidado cómo ser verdes. Abrazó sus rodillas y escondió el rostro. Las lágrimas no caían, porque incluso el llanto parecía requerir fuerzas que no tenía. Solo había un nudo en la garganta y una pregunta girando en su mente como un molino roto. ¿Qué será de nosotros mañana? ¿Habrá algo que comer? ¿Nos olvidará Dios en este rincón del mundo? El viento soplaba suave, moviendo las ramas del olivo con un crujido rítmico. Fue entonces cuando un movimiento rápido cruzó su campo visual. Era una golondrina, pequeña, veloz, con plumas que brillaban como el azabache bajo la poca luz del sol. La avecilla llevaba en su pico un pequeño twig, una ramita seca. Voló hacia el alero del techo de Lucas y comenzó a trabajar. Lucas la observó, fascinado por la contradicción que representaba. El mundo se estaba acabando, el hambre reinaba, y sin embargo, esa pequeña criatura trabajaba con una diligencia alegre. La golondrina no tenía graneros, no había visto dónde guardaba trigo ni maíz, no tenía reservas escondidas bajo las piedras, solo tenía el presente, el barro en sus patas y la rama en su pico. Construía un nido, un hogar para sus crías, como si el mañana estuviera garantizado por una mano invisible. El niño se acercó un poco, con cuidado de no asustarla. «Pequeña viajera», susurró Lucas, con voz quebrada. «¿No tienes miedo? Yo tengo miedo. Mi mamá tiene miedo. ¿Cómo construyes tu casa si no sabes si habrá comida mañana? ¿No te preocupa el invierno? ¿No te preocupa que el viento se lleve lo que construyes?» La golondrina pausó por un instante, posándose en una rama baja, cerca del niño. Inclinó la cabeza, como si escuchara no las palabras, sino el dolor detrás de ellas. No respondió con voz humana, pero su canto fue claro, un trino vibrante que cortó el silencio pesado del jardín. En ese momento, una ráfaga de viento más fuerte pasó entre las hojas del olivo. No fue un viento frío, sino una brisa cálida que envolvió a Lucas como un abrazo antiguo. Cerró los ojos, y en ese silencio interior, lejos del ruido de su ansiedad, sintió algo extraño, una paz. No era la paz de quien tiene los bolsillos llenos, sino la paz de quien sabe que no está solo. Recordó las palabras que su abuela solía decir antes de dormir. Dios no cuenta las estrellas una por una porque tenga tiempo libre, las cuenta porque las ama. Si Dios contaba las estrellas, ¿contaría también los granos de trigo? Si Dios vestía los lirios del campo, ¿vestiría a Lucas? La golondrina volvió a su tarea, tejiendo su nido con confianza absoluta. Lucas entendió entonces que el ave no vivía despreocupada por ignorancia, sino confiada por conocimiento. Conocía al proveedor. No almacenaba en la tierra porque su seguridad no estaba en lo acumulado, sino en quien la sostenía en el vuelo. El niño se secó las mejillas. El nudo en su garganta se deshizo, reemplazado por una calidez suave que subía desde el pecho hasta la frente. Regresó a casa no con pan en las manos, pero con pan en el alma. Esa noche, durmió tranquilo, sabiendo que el mismo Dios que guiaba el vuelo de la golondrina
vigilaba el sueño de los niños. La madrugada llegó con un cielo ligeramente más claro. Lucas se despertó antes que el sol. No había cambiado la situación física de la despensa, pero había cambiado la atmósfera de su corazón. Se lavó la cara y salió a la puerta principal. El pueblo aún dormía, sumido en ese silencio gris de la escasez. Pero entonces, un sonido rompió la quietud. Pasos firmes sobre la tierra seca. Un hombre se acercaba por el camino polvoriento. Era Elías, un vecino que vivía más allá del valle, conocido por ser un hombre de pocas palabras, pero de manos generosas. Llevaba una cesta cubierta con un paño limpio. Lucas contuvo la respiración. Elías se detuvo frente a la puerta y tocó suavemente. El padre de Lucas abrió, con ojos cansados por el desvelo. «Hermano», dijo Elías, con voz ronca pero amable. «Anoche no pude dormir. Sentí en mi espíritu que debía traer esto. Es poco, pero es lo que tengo. Pan recién horneado, aceitunas y un poco de aceite». El padre de Lucas tomó la cesta como si fuera de oro puro. Las lágrimas de su madre, al ver los alimentos, no fueron de tristeza, sino de gratitud desbordante. Lucas, desde la esquina de la habitación, miró la cesta y luego miró por la ventana hacia el alero. La golondrina estaba allí, alimentando a sus pichones en el nido terminado. No fue una coincidencia, fue una respuesta. Dios no había enviado el pan desde el cielo en una bandeja de nubes, sino que usó las manos de un vecino, movidas por un impulso divino. Lucas sonrió. Comprendió que la provisión a veces llega de formas inesperadas, pero siempre llega a tiempo. La ansiedad le había robado la noche anterior, pero la fe le había devuelto la mañana. A partir de ese día, Lucas cambió. No es que la escasez desapareciera inmediatamente, pero el miedo sí. Cuando la despensa volvía a vaciarse, Lucas no se sentaba a llorar bajo el olivo. Salía, observaba el vuelo de las aves, escuchaba el viento y recordaba. Recordaba que su valor era inmenso ante los ojos del Creador. Si el Padre Celestial se ocupaba de un pájaro que vive un día, ¿cuánto más se ocuparía de un hijo hecho a su imagen? La vida de Lucas nos enseña que la ansiedad es una carga que no estamos diseñados para llevar solos. A menudo, miramos nuestros graneros vacíos y olvidamos mirar el cielo lleno. Nos preocupamos por el mañana, olvidando que la gracia de Dios es suficiente para el hoy. La golondrina no tiene planes de retiro, ni seguros de vida, ni almacenes llenos. Tiene algo mejor, tiene la certeza del cuidado divino. Nuestras vidas, a veces, se convierten en un esfuerzo frenético por acumular seguridad, olvidando que la verdadera seguridad es una persona, no una cosa. Lucas aprendió que la fe no es cerrar los ojos ante la realidad del hambre, sino abrirlos para ver la realidad de la provisión. El pan llegó, sí, pero lo más importante fue la paz que llegó antes que el pan, porque puedes tener la mesa llena y el corazón vacío de confianza, o puedes tener la mesa vacía y el alma llena de certeza. El viento seguía soplando en el pueblo, a veces trayendo tormentas, a veces trayendo calma. Pero en el corazón de Lucas siempre había un refugio, un recordatorio constante de que no estaba solo en la lucha, que cada necesidad era conocida antes de ser expresada. Y cuando crecía y veía a otros niños con miedo en los ojos, les contaba la historia de la golondrina. Les decía que miraran hacia arriba, que escucharan el susurro entre las hojas. Porque al final, la vida no se trata de cuánto acumulamos en nuestros graneros terrenales, sino de cuánto confiamos en el granero del cielo. La golondrina vuela libre porque sabe que el aire la sostendrá. Nosotros caminamos libres cuando sabemos que la mano de Dios nos sostendrá. No hay tormenta que pueda arrebatarnos de su cuidado, ni escasez que pueda vencer su promesa. Y así, entre el canto de las aves y el pan compartido, resuena la verdad que calma el corazón más afligido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. La semilla del abuelo. Salmos 92:14. El sol de la tarde caía sobre el patio de la casa de piedra como una manta dorada y pesada. En un rincón, donde la tierra había estado dura y olvidada por mucho tiempo, se encontraba el abuelo Elías. Sus manos, mapas vivientes de surcos profundos y manchas del tiempo,
Sostenían una pala con un esfuerzo que le hacía temblar los brazos. Elías era como un árbol antiguo él mismo. Su espalda se había curvado hacia la tierra que pronto lo recibiría, y su cabello era tan blanco como la escarcha de invierno. Sin embargo, allí estaba, cavando con una determinación que desafiaba a sus 80 años. El polvo se levantaba con cada golpe de la pala, danzando en los rayos de luz. Junto a él, sobre un paño de lino, descansaba una pequeña bellota, robusta y oscura, promesa de un gigante futuro. Sofía, su nieta de 7 años, lo observaba desde el umbral de la puerta. Sus ojos infantiles, brillantes y curiosos, seguían cada movimiento lento del anciano. Finalmente, no pudo contenerse más. Corrió hacia él, sus sandalias golpeando suavemente el empedrado, y se arrodilló en la tierra removida. «Abuelo», dijo Sofía, con la voz teñida de una confusión dulce, «¿por qué plantas un árbol tan grande si tú no vas a estar aquí para verlo?» Elías se detuvo. Se apoyó en el mango de la pala, respirando con dificultad, pero sus ojos brillaron con una luz que no pertenecía a este mundo. Sonrió, y las arrugas de su rostro se profundizaron como surcos de bendición. «Mi pequeña flor», respondió Elías, con voz rasposa pero cálida, «plantamos no para nosotros, sino para aquellos que vendrán después. Yo quizás no me siente bajo su sombra, pero tú sí, y tus hijos también». «Pero es mucho trabajo», insistió Sofía, tocando la bellota. «Los vecinos dicen que los viejos deben descansar. Dicen que es una pérdida de tiempo cuidar algo que no te dará fruto pronto». Elías tomó la mano de Sofía y la puso sobre la tierra húmeda. «La fe, Sofía, es exactamente eso. Es construir puentes por los que otros cruzarán. Es plantar bosques bajo cuya sombra nunca nos sentaremos. Dios no mide nuestra vida por lo que consumimos, sino por lo que dejamos crecer. Esta bellota es una promesa, y las promesas de Dios no tienen prisa, pero nunca llegan tarde». Enterraron la semilla juntos. Elías cubrió la tierra con cuidado, como quien arropa a un bebé. Regaron el suelo con agua fresca, y el abuelo oró en voz alta, agradeciendo por el futuro, por un futuro que sus ojos físicos quizás no verían, pero que su espíritu ya habitaba. Sin embargo, el tiempo es un río que no se detiene, y a veces trae tormentas inesperadas. Pasaron las semanas, y el brote apenas asomaba, tímido y verde. Pero con el brote llegó también la enfermedad para Elías. Sus fuerzas, ya menguadas, comenzaron a fallar más rápido de lo que nadie anticipaba. Las visitas al patio se volvieron difíciles. Elías pasaba la mayoría de los días en su cama, mirando por la ventana hacia el rincón donde la tierra estaba removida. Sofía, por su parte, cargaba con una tristeza pesada. Iba al patio y regaba la tierra, pero a veces sentía que regaba una tumba. Los vecinos, aquellos mismos que habían cuestionado el esfuerzo, ahora murmuraban con lástima. «Pobre Elías», decían en la plaza, «se fue antes de ver siquiera una hoja. Tanto esfuerzo para nada. La muerte se llevó su proyecto». Esas palabras eran como espinas para Sofía. Empezó a dudar. ¿Tenían razón los vecinos? ¿Era todo en vano? ¿Había sido solo el capricho de un anciano que no aceptaba el final? La pequeña miraba el tallo delicado que luchaba por salir y sentía que el mundo era injusto. El abuelo se apagaba como una vela al viento, y el árbol parecía demasiado pequeño para defenderse de la realidad. Una noche, Elías llamó a Sofía a su bedside. Su respiración era superficial, pero su paz era profunda. «No llores por el árbol, ni por mí», susurró, acariciando el cabello de la niña. «Lo que se planta con fe nunca muere. Aunque yo no esté, la raíz está echada. Dios cuida lo que se siembra con amor». Pocos días después, el abuelo Elías partió. El silencio que dejó en la casa era enorme, un vacío que resonaba en cada habitación. El funeral fue sencillo, lleno de lágrimas pero también de cantos de esperanza. Sofía se quedó sola con su madre y el recuerdo del abuelo. El invierno llegó cruel ese año. El viento helado azotó el patio, y Sofía temió que el brote no sobreviviera. Lo cubrió con paja, lo protegió con sus propias manos cuando el viento soplaba fuerte. Para ella, cuidar ese plantío era cuidar la memoria de Elías, era mantener viva la llama de su enseñanza. Los años pasaron.
Las estaciones tejieron sus ciclos sobre la casa. La tristeza de Sofía se transformó, con el tiempo, en una nostalgia dulce. La niña creció. Sus rodillas dejaron de tener raspones y sus manos se hicieron más fuertes. El tallo delicado se convirtió en un tronco firme, luego en un árbol joven y finalmente en un roble majestuoso. 20 años después del día en que Elías cavó la tierra, Sofía, ahora una mujer adulta con ojos sabios y cansados pero llenos de luz, caminó hacia el patio. Llevaba de la mano a 2 niños, sus propios hijos. El sol de la tarde caía igual que aquel día, como una manta dorada, pero ya no había polvo levantándose, sino una sombra fresca y acogedora. El roble del abuelo se alzaba imponente. Sus ramas se extendían como brazos protectores, cubriendo gran parte del patio. Las hojas susurraban con el viento, contando historias antiguas. Sofía se sentó en el banco de madera que Elías había construido antes de enfermar, justo bajo la copa del árbol. La corteza era rugosa bajo sus dedos, sólida, real. «Mamá», dijo el menor de los niños, mirando hacia arriba, «¿por qué este árbol es tan grande?». Sofía sonrió, y una lágrima tranquila rodó por su mejilla. No era de tristeza, sino de plenitud. «Este árbol», comenzó a decir con voz firme, «fue plantado por mi abuelo, tu bisabuelo Elías. Él sabía que no estaría aquí para verlo así. Lo plantó porque confiaba en que Dios le daría tiempo al árbol para crecer, aunque no se lo diera a él». Los niños se acurrucaron a su lado, sintiendo la frescura de la sombra. «¿Y por qué lo hizo?», preguntó la niña. «Porque entendió un secreto muy importante», respondió Sofía, abrazándolos. «Entendió que nuestra vida no termina cuando cerramos los ojos. Nuestra fe es como una semilla. Si la plantamos con amor, sigue creciendo incluso cuando nosotros nos vamos. El abuelo no está aquí con su cuerpo, pero su fe está aquí, en esta sombra, en este aire que respiramos». Sofía cerró los ojos y recordó la voz cascada de Elías. «Lo que se planta con fe nunca muere». Tenía razón. Los vecinos que murmuraron habían olvidado sus propias palabras, pero el árbol permanecía. Las dudas se habían secado como la hierba, pero la promesa se había hecho madera firme. Elías había fructificado en la vejez, no solo con bellotas, sino con generaciones. Su legado no era oro ni tierra, era la certeza de que Dios es fiel a través del tiempo. En ese momento, Sofía entendió la profundidad del salmo. La vejez de Elías no fue un ocaso triste, sino una siembra gloriosa. Él había entregado su fuerza final para asegurar la comodidad de los que vendrían. Eso es el amor verdadero, querer el bien del otro más que el propio confort inmediato. El árbol era un monumento vivo a la confianza. Cada hoja era un recordatorio de que Dios cumple lo que promete, aunque tengamos que esperar, aunque tengamos que confiar sin ver. Los niños jugaron con las hojas secas, riendo bajo la protección del roble. Sofía los observó y sintió que el corazón se le llenaba de gratitud. No había perdido a su abuelo, lo había heredado. Su fe era ahora la raíz que sostenía a sus hijos. El ciclo continuaba. Ella también, algún día, plantaría algo que quizás no vería en su plenitud. Y eso estaba bien, porque la cadena de la fe no se rompe mientras haya alguien dispuesto a cavar la tierra y confiar en la lluvia. La vida nos enseña a menudo a buscar resultados inmediatos, cosechas rápidas, éxitos visibles hoy. Pero el reino de Dios opera en tiempos eternos. A veces, la obra más importante que podemos hacer es aquella cuyos frutos comerán otros. La paciencia de Elías, su visión más allá de la muerte, es el ejemplo que perdura. No debemos temer envejecer, ni temer que nuestro tiempo se acorte, porque si estamos en las manos del Creador, nuestra productividad espiritual no tiene fecha de caducidad. El viento sopló de nuevo entre las ramas, y por un instante, a Sofía le pareció escuchar la risa suave de su abuelo, mezclada con el susurro de las hojas. Era la voz de la eternidad, recordándole que nada hecho por amor se pierde. El roble seguía allí, vigoroso y robusto, testigo silencioso de una verdad que el tiempo no puede erosionar. Y bajo la sombra protectora, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de violeta, la promesa se cumplía una vez más en el corazón de la familia. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y robustos,
Salmos 92:16. Elian, Caleb y el valor del compañero. Eclesiastés 4:9-10. En un pueblo de caminos empedrados y casas de techos de teja, donde el aroma a pan recién horneado era el reloj de la mañana, vivía un niño llamado Elián, cuyo nombre significaba Dios es mi familia. Elián no vivía solo. A su lado siempre estaba Sara, su abuela, una mujer de carácter firme y manos curtidas por el trabajo, y Caleb, un perro de pelaje color trigo y ojos profundos, cuyo nombre significaba como el corazón. Caleb no era solo una mascota, era la sombra de Elián. Donde iba el niño, allá iba el perro. Durante las mañanas de venta, cuando Elián recorría las calles con su canasta de mimbre llena de los panes de anís y miel que su abuela horneaba, Caleb caminaba a su lado, manteniendo una distancia prudente, pero siempre alerta, con las orejas atentas a cualquier ruido extraño. Sin embargo, a Sara le inquietaba aquella unión. Elián, el perro es una distracción, solía repetirle mientras envolvía los panes en papel blanco. Tienes que aprender a enfocarte en tu labor. Los negocios requieren una mente despejada, no un animal saltando a tu alrededor. Cuando estés solo en el pueblo, aprenderás a valerte por ti mismo y a ser más serio. Elián, con una dulzura que desarmaba, le respondía: Abuela, Caleb no me distrae. Él me cuida. Él siente cosas que yo no alcanzo a percibir. Cuando camino con él, no siento miedo. Me siento acompañado por alguien que me protege. Sara solía desestimar estas palabras con un movimiento de manos, considerando las fantasías de un niño pequeño. Aquella mañana el aire estaba inusualmente pesado, cargado de una calma eléctrica que precede a las tormentas. Sara, decidida a corregir lo que ella consideraba una falta de carácter, tomó una decisión. «¿O irás solo al pueblo, Elián?», sentenció. «Caleb se quedará en el patio. Es hora de que el niño se convierta en hombre y aprenda a caminar sin apoyos». A pesar de las súplicas del niño y de los quejidos bajos y lastimeros de Caleb, la abuela se mantuvo inflexible. Elián partió hacia el centro del pueblo con la bolsa blanca bajo el brazo, sintiéndose extrañamente despojado, como si le faltara una parte de su propia alma. Al llegar, los tenderos y vecinos, acostumbrados a ver al dúo, lo miraban con extrañeza. «¿Dónde está tu guardián hoy, muchacho?», le preguntaban. Elián solo sonreía con una mueca cabizbaja, respondiendo con un simple «está descansando». Su venta fue rápida, pero su corazón no estaba en el dinero. Una sombra de inquietud le oprimía el pecho, una sensación de vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. Mientras tanto, en la pequeña casa, Caleb estaba fuera de sí. El perro no dejaba de ladrar hacia la puerta, un sonido agudo y desesperado que erizaba la piel. Arañaba la madera con una fuerza inusual, sus ojos fijos en la dirección por donde se había marchado Elián. «Pero necio, basta ya», exclamaba Sara, tratando de seguir con su amasado. Pero Caleb era un torrente de instinto. El perro comenzó a gemir, un sonido que parecía un lamento humano, y se lanzó contra la puerta con tal desesperación que Sara, asustada por el comportamiento nunca antes visto, finalmente cedió. «Está bien, sal, haz lo que quieras», refunfuñó, abriendo la puerta. En un parpadeo, Caleb se convirtió en una estela de polvo dorado, corriendo hacia el pueblo con una velocidad que desafiaba sus propias fuerzas. En el centro del pueblo, el destino se tornaba oscuro. Un grupo de jóvenes maleantes, que habían observado la rutinaria paz del niño, lo interceptaron al doblar un callejón estrecho y sombrío. «Danos el dinero de los panes, niño», le exigieron, bloqueándole el paso. Elián, temblando,
Intentó retroceder, pero las paredes del callejón se sentían como una trampa. Los sujetos se reían, disfrutando del miedo que proyectaban sobre el pequeño. Justo cuando uno de ellos se preparaba para arrebatarle la bolsa con violencia, un gruñido profundo, como el de una bestia surgida de las entrañas de la tierra, resonó en el callejón. Caleb apareció como un rayo, lanzándose directamente contra el agresor que tenía a Elian contra la pared. El golpe que el perro recibió fue brutal, una patada que lo lanzó contra el suelo, pero Caleb, fiel a su nombre y a su propósito, se levantó tambaleante, enseñando los dientes y protegiendo a su amigo a toda costa. Sara, que había decidido seguir al perro tras sentir un repentino pálpito en el corazón, llegó al lugar justo cuando el conflicto alcanzaba su punto crítico. «Caleb, detente», gritó al principio, pero su voz se quebró al ver la escena. Su nieto, pequeño y asustado, y su perro, valiente y herido, enfrentándose a la maldad del mundo. Los recuerdos de las advertencias de Elian inundaron la mente de la abuela. «Él me cuida, abuela, él me protege». La soberbia de Sara se desmoronó. Con una furia que ella no sabía que poseía, se colocó frente a ellos, alzando su voz de mujer de campo ante los maleantes. «Aléjense de mi nieto», tronó Sara, con una determinación que hizo dudar a los cobardes. «Los conozco a todos, sé quiénes son sus padres y juro ante los guardias que esta será la última vez que abusen de alguien». Ante la firmeza de la anciana y la ferocidad del perro que, aún herido, no daba un paso atrás, los sujetos huyeron, perdiéndose en las sombras de las calles aledañas. El silencio volvió al callejón, pero era un silencio lleno de lecciones. Sara se arrodilló, ignorando el polvo en su ropa, y abrazó a Elian. «Lo siento, hijo mío», soluró. «Fui una tonta. La soberbia de querer que fueras fuerte a mi manera me cegó. No fue mi intención que esto pasara». Luego miró al perro que lamía la mano de Elian con lealtad incondicional. «Gracias, Caleb. Me enseñaste que la verdadera fuerza no está en la independencia, sino en el amor que nos sostiene». Elian, con lágrimas en los ojos, le acarició la cabeza a su perro y respondió: «Abuela, somos una familia y la familia está para sostenerse. Caleb es parte de eso y nunca volveré a caminar solo si él puede estar conmigo». Desde aquel día, las cosas cambiaron en la casa de la colina. Elian seguía vendiendo sus panes, pero ya no había una prohibición de compañía. Sara aprendió que la verdadera madurez consiste en reconocer que la vida es demasiado vasta para recorrerla sin un compañero. Caleb, ya recuperado, se convirtió en el símbolo viviente de que, cuando dos caminan juntos, el camino, aunque sea difícil, se vuelve transitable. La vida de Elian y su abuela nos recuerda que la autosuficiencia es, a menudo, una máscara de la soledad. La resistencia de Caleb no fue solo un acto de valentía animal, sino una lección divina sobre el apoyo mutuo. Cuando caemos, es la mano o el corazón de otro la que nos eleva. La historia nos enseña que, en este mundo, no hay mayor necedad que pensar que no necesitamos de nadie, pues es en la unión, en el cuidado del otro y en la fidelidad donde encontramos la verdadera paga de nuestro trabajo y la paz que el alma anhela. Y entre el murmullo del viento y el aroma del pan que aún sigue horneándose en la colina, resuena la verdad de lo invisible, recordándonos siempre: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren,
El uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4:9-10. El secreto de las vasijas de cristal. Proverbios 18:21. En el reino de Selah, los valles no solo estaban llenos de flores, sino de ecos. Se decía que en aquel lugar el aire era tan puro que las palabras no se desvanecían en el viento, sino que tomaban forma ante los ojos de quienes las pronunciaban. En el corazón de este reino, entre hornos de fuego eterno y arenas de sílice, vivía Adriel, cuyo nombre significa rebaño de Dios. Adriel era el aprendiz más talentoso del gran taller de vidrio. Poseía un don único. Cuando hablaba con bondad, cuando alentaba a un compañero o agradecía por el pan, de su aliento surgía una esfera de luz que se solidificaba en una vasija de cristal transparente, tan pura que parecía hecha de agua congelada. Sus obras eran famosas porque brillaban con luz propia, iluminando las casas de quienes las poseían. Sin embargo, Adriel compartía su vida y su taller con su hermano menor, Eliel. Mientras Adriel era preciso y técnico, Eliel era un soñador que prefería las formas asimétricas y los colores experimentales. A menudo, el desorden de Eliel o sus preguntas constantes agotaban la paciencia de Adriel. «Eres un estorbo para el arte verdadero», le gritó Adriel una tarde en la que Eliel tropezó con una de sus herramientas. «Tus manos son torpes y tu mente está en las nubes. Nunca serás un maestro». En ese instante algo oscuro ocurrió. De la boca de Adriel no salió una esfera de luz, sino una piedra gris, pesada y fría, que cayó al suelo con un estruendo seco. Adriel se quedó helado, pero su orgullo fue más fuerte que su asombro. Pateó la piedra bajo su mesa de trabajo y continuó soplando vidrio, ignorando el brillo apagado en los ojos de su hermano. Con el paso de las semanas, el carácter de Adriel se volvió agrio. Cada crítica mordaz, cada sarcasmo y cada palabra de menosprecio hacia los demás se materializaba en una nueva piedra. Pronto, los rincones de su casa estaban llenos de estos escombros invisibles para los extraños, pero asfixiantes para los que vivían allí. Adriel notaba que sus famosas vasijas de cristal ya no eran tan claras, tenían vetas grises y su luz era lánguida, como una vela a punto de extinguirse. Un anciano del pueblo, el maestro vidriero Jared, lo observaba con tristeza. «Hijo», le dijo un día, «recuerda que la lengua es un timón pequeño que dirige un barco gigante. Estás llenando tu bodega de rocas y pronto tu barco se hundirá. El cristal se rompe, pero el peso de una palabra maldicha aplasta el alma». Adriel se encogió de hombros con soberbia. «Son solo piedras, maestro. Limpiaré mi taller cuando termine la gran obra para el rey. El mundo solo verá mi talento, no mis escombros. Pero el destino tiene su propia forma de pulir el orgullo». Eliel, el hermano menor, había pasado meses trabajando en secreto en una pieza única para la visita del monarca. Una lámpara de cristal que imitaba el florecer de un lirio. Era una obra de amor puro, soplada con palabras de admiración hacia su hermano mayor, a pesar de los maltratos. Una mañana, mientras Adriel discutía acaloradamente con un mercader por el precio de la arena, soltó una frase cargada de veneno. «Eres un ladrón y no mereces ni el polvo que pisas». La piedra que surgió de su boca fue tan grande y pesada que rodó con una inercia violenta por el suelo del taller, chocó contra la mesa donde reposaba el lirio de cristal de Eliel. El sonido del vidrio rompiéndose en 1000 pedazos
llenó el silencio de la habitación. Era un sonido de llanto mineral. Eliel entró al taller y vio su obra maestra reducida a astillas. No gritó, no devolvió el insulto, simplemente miró a Adriel con una tristeza tan profunda que dolió más que cualquier golpe. «Esa era mi forma de decirte que te quería, hermano», susurró Eliel antes de salir del taller con los hombros caídos. Adriel sintió un peso insoportable en el pecho. Quiso recoger la piedra para lanzarla lejos, pero cuando intentó levantarla, descubrió que era imposible. La piedra parecía estar anclada al centro de la tierra. Peor aún, cada piedra que había acumulado bajo su mesa comenzó a vibrar, volviéndose más pesada. Adriel intentó caminar hacia la puerta para buscar a su hermano, pero sus pies se sentían como si estuvieran encadenados a los escombros de su propia ira. Estaba atrapado en una prisión construida con sus propias frases. Pasó la noche en la oscuridad, rodeado de piedras frías y los restos del cristal roto. Comprendió que su talento no servía de nada si su boca era una cantera de resentimiento. El orgullo le decía que se quedara callado, pero el peso en su alma le decía que moriría si no hablaba. Al amanecer, Eliel regresó para recoger sus pocas pertenencias. Adriel, con la voz quebrada y haciendo un esfuerzo sobrehumano para respirar bajo el peso de su atmósfera cargada, lo llamó. «Perdóname, Eliel», murmuró. Al decir esa palabra, una de las piedras pequeñas bajo la mesa se desvaneció, convirtiéndose en una brizna de humo blanco. Adriel sintió que un poco de aire entraba en sus pulmones. «He sido un necio», continuó Adriel, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mis palabras han sido piedras para tu camino y muros para mi corazón. No eres un estorbo, Eliel. Tu amor era el cristal más puro de esta casa y yo lo rompí con mi arrogancia. Te amo, hermano, y daría todo mi talento por recuperar el brillo en tus ojos». Mientras Adriel hablaba desde la vulnerabilidad y el arrepentimiento genuino, algo milagroso sucedió en el taller. Las piedras grises comenzaron a brillar. El color cenizo se transformó en un ámbar cálido y, poco a poco, las rocas se licuaron como miel de luz. Aquella energía líquida fluyó hacia el suelo, hacia donde estaban los fragmentos rotos del lirio de cristal. Como si el tiempo retrocediera, los pedazos se unieron, pero no quedaron iguales. Las cicatrices del vidrio se llenaron con el oro líquido de las palabras de perdón, creando una pieza aún más hermosa, más resistente y más brillante que la original. Adriel se puso de pie, sintiéndose ligero, como si pudiera volar. Ya no había piedras que lo anclaran al suelo. Comprendió que la lengua no solo tiene el poder de matar, sino la autoridad divina de resucitar lo que parece perdido. Desde aquel día, el taller de los hermanos se convirtió en el lugar más sagrado de Selah. Adriel ya no presumía de su técnica. Ahora, antes de soplar cada vasija, se aseguraba de que su corazón estuviera limpio, pues sabía que el cristal solo es el mensajero de lo que habita en el interior. Él enseñaba a los nuevos aprendices una lección que nunca olvidarían. Las palabras son semillas de mundos. Puedes plantar jardines de cristal o desiertos de roca. Elige con sabiduría, porque al final del día te alimentarás de los frutos de lo que hayas dicho. Adriel y Eliel envejecieron juntos, sosteniéndose el uno al otro. Sus obras ya no solo iluminaban las casas,
sino que sanaban las relaciones de quienes las miraban, pues cada vasija llevaba grabada la verdad de que el perdón es el fuego que transforma la roca en luz. La historia de Adriel nos advierte que cada frase que sale de nuestros labios deja una marca permanente en la realidad. La soberbia nos hace creer que nuestras ofensas son invisibles, pero en verdad son fardos que nosotros mismos terminamos cargando. Solo el arrepentimiento y las palabras de restauración tienen el poder alquímico de reparar lo roto y aligerar el alma. Nuestra lengua puede ser un arma de destrucción o un bálsamo de vida. De nosotros depende si nuestro legado será una montaña de escombros o un palacio de cristal. Y en el eco de cada palabra pronunciada con amor resuena la eterna advertencia del sabio. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Fábulas con Fe presenta La mujer del pozo. El sol de Judea no era un compañero, era un adversario. A las 12 del mediodía, el cielo de Samaria parecía una lámina de metal incandescente que aplastaba cualquier rastro de brisa. Sicar, a esa hora, era un pueblo fantasma. Las puertas de madera estaban cerradas y las cortinas de lino echadas para retener el frescor del amanecer. Nadie con sentido común caminaba bajo ese fuego. Y precisamente por eso, ella caminaba. Adela, llamémosla así, pues el estigma suele borrar los nombres, sostenía el pesado cántaro de barro contra su cadera. El roce de la cerámica áspera contra su piel ya sudada le resultaba familiar, casi un consuelo. Era un peso físico que podía entender, a diferencia del peso invisible que llevaba en el pecho cada vez que cruzaba la plaza principal. Caminaba con la cabeza baja, no por humildad, sino por estrategia. Si no miraba a nadie, no existían los cuchicheos. Si iba al pozo de Jacob a la hora en que las otras mujeres descansaban, no tendría que soportar el látigo de sus lenguas. Ese murmullo de «ahí va la que ha tenido 5», que cortaba más que cualquier piedra. El camino hacia el pozo era una subida polvorienta. Sus sandalias levantaban nubes de tierra rojiza que se pegaban a sus tobillos. Cada paso era un recordatorio de su aislamiento. El aislamiento es el refugio de los heridos, pensó, mientras divisaba la estructura de piedra del pozo a lo lejos. Pero ese día, el refugio estaba ocupado. Había una silueta sentada junto al brocal. Adela se tensó. Su primer instinto fue dar media vuelta y regresar al pueblo, pero el cántaro estaba vacío y su sed era real. A medida que se acercaba, notó que no era un samaritano. La forma de su túnica, el fleco de su manto y, sobre todo, la fatiga grabada en sus hombros, delataban a un judío, un viajero. Peor aún, murmuró para sí misma. Los judíos no solo despreciaban su estilo de vida, despreciaban su sangre. Para un judío, un samaritano era menos que nada, y una mujer samaritana era una sombra impura. Se acercó con paso firme, endureciendo el rostro. Decidió ignorarlo por completo. Bajó su cuerda, preparó el cántaro y evitó cualquier contacto visual. El silencio entre ambos era denso, interrumpido solo por el sonido rítmico de la soga rozando la piedra milenaria y el eco lejano del agua golpeando el fondo del pozo. «Dame de beber». La voz fue tranquila, profunda y carente de la arrogancia que ella esperaba. Adela se detuvo en seco, con las manos aún sosteniendo la cuerda. Miró al hombre. Tenía el rostro cubierto de polvo y los ojos enrojecidos por el sol del camino, pero su mirada tenía una claridad desconcertante. «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?», respondió ella, con una mezcla de sarcasmo y genuina confusión. Lo que Adela estaba haciendo era recordarle las reglas del juego. Tú eres el santo, yo soy la paria. Tú eres el puro, yo soy la mezcla. No nos hablamos. Así funciona el mundo. El hombre no se ofendió. De hecho, esbozó una sombra de sonrisa, una que no se burlaba de ella, sino que parecía invitarla a un secreto.
Si conocieras el don de Dios, dijo él, recostándose levemente contra la piedra. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Adela soltó una risa seca, una carcajada breve que escondía años de cinismo. Se ajustó el velo y señaló el pozo con un gesto dramático de la mano. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes ese agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella estaba apelando a la historia, a las raíces. Era su manera de decir, este es mi territorio, esta es mi herencia, aunque esté rota. Estaba desafiando a este extraño que hablaba de tesoros invisibles mientras sus labios estaban agrietados por la sed física. El hombre se puso de pie lentamente. No intimidaba, pero su presencia parecía llenar el espacio entre las colinas de Ebal y Gerizim. Cualquiera que bebiere de esta agua, dijo señalando el cántaro de Adela, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En ese momento, algo cambió en el interior de la mujer. La barrera del sarcasmo empezó a agrietarse. No entendía la teología detrás de sus palabras, pero entendía la fatiga. Entendía lo que era caminar cada día bajo el sol para llenar un cántaro que inevitablemente se vaciaría al día siguiente. Entendía el ciclo interminable de buscar algo que saciara un vacío que no estaba en el estómago, sino en el alma. Señor, dijo, y esta vez su voz no tenía espinas, sino una súplica disfrazada de practicidad. Dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Quería dejar de esconderse. Quería dejar de subir esa colina a mediodía. Quería que la búsqueda terminara. Pero el agua viva no se entrega en un recipiente sucio sin antes limpiar el fondo. El hombre la miró fijamente. No era una mirada de inspección, como la de los jueces del pueblo, sino una mirada de reconocimiento. Ve, llama a tu marido, y ven acá, le dijo con una calma que a ella le heló la sangre. El mundo de Adela se detuvo. El calor del sol pareció intensificarse. Allí estaba, el muro, el secreto que ella guardaba bajo 7 llaves y que la obligaba a salir a buscar agua cuando las nubes eran de fuego. Podía mentir, podía inventar una historia, pero algo en la autoridad de aquel hombre le impedía elaborar una fábula compleja. No tengo marido, respondió ella, bajando la mirada hacia sus pies polvorientos. Fue una verdad a medias, la forma más segura de mentir. Bien has dicho, no tengo marido, replicó él. Y Adela sintió que el hombre estaba leyendo las páginas de su vida como si fueran un pergamino abierto al sol. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El silencio que siguió fue absoluto. Adela sintió una vulnerabilidad que nunca había experimentado. No fue el peso de la acusación lo que la aturdió, sino la falta de ella. Él lo sabía todo. Sabía de los fracasos, de los repudios, de las noches de soledad, de la desesperación que la había llevado a los brazos de un sexto hombre que ni siquiera le daba la dignidad de un contrato matrimonial. Lo sabía, y aún así, seguía allí. No se había apartado con asco, no se había lavado las manos. Ella intentó desesperadamente cambiar el tema. Cuando la realidad duele demasiado, el ser humano suele refugiarse en la religión teórica. Señor, me parece que tú eres profeta, dijo rápidamente, tratando de recuperar el aliento. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Era una maniobra de distracción clásica, lanzar una disputa teológica milenaria para no hablar del desastre de su propia casa. Pero el extraño no se dejó desviar. Mujer, créeme, le dijo, acercándose un paso más, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adela sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Él no estaba hablando de templos de piedra ni de fronteras geográficas. Estaba hablando de un acceso directo al corazón de Dios, un acceso que no dependía de su reputación en Sícar ni de cuántos maridos habían pasado por su vida.
Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, susurró ella, casi para sí misma, aferrándose a la última esperanza de su pueblo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces, el hombre, el judío cansado, el profeta que conocía sus sombras, la miró a los ojos con una intensidad que quemaba más que el sol del mediodía y pronunció las palabras que cambiarían su existencia para siempre. Yo soy el que habla contigo. El tiempo pareció detenerse en aquel rincón polvoriento de Samaria. Las palabras «Yo soy el que habla contigo» no fueron un susurro, sino un estallido silencioso que derribó los muros que Adela había construido durante años. Ella se quedó paralizada, con los dedos entumecidos aún aferrados a la cuerda del pozo. Había pasado su vida entera huyendo de la verdad, camuflándola entre sombras y horas de mediodía. Y de repente, la verdad personificada estaba sentada frente a ella, pidiéndole un poco de agua. No era solo el impacto de la identidad de Jesús lo que la abrumaba, era la aceptación. En su cultura, un hombre no hablaba con una mujer en público, un judío no hablaba con un samaritano, y un santo no se sentaba a conversar con una mujer de mala vida. Sin embargo, allí estaba él, mirándola no como un objeto de pecado, sino como un alma sedienta. Justo en ese momento de revelación mística, el silencio sagrado fue roto por el sonido de pasos y voces que se acercaban. Eran los discípulos de Jesús, que regresaban de Sicar con provisiones. Los 12 hombres se detuvieron en seco al llegar al brocal del pozo. La escena que presenciaron los dejó atónitos. Su maestro, el rabí de Galilea, estaba enfrascado en una conversación íntima con una mujer samaritana. En sus rostros se dibujó una mezcla de desconcierto y desaprobación contenida. Pedro apretó el paso, Juan frunció el ceño, y los demás se miraron entre sí, comunicándose con los ojos lo que sus labios no se atrevían a decir. ¿Qué hace hablando con ella? ¿Por qué se contamina de esa manera? Adela sintió la presión de esas miradas. Eran las mismas miradas que recibía en el mercado, las mismas que la hacían caminar por la orilla del camino. Pero algo había cambiado en ella. Al mirar a Jesús, vio que él no se inmutó por la llegada de sus amigos. Su atención seguía puesta en ella, dándole un valor que nadie más le había otorgado. Sin embargo, la urgencia de lo que acababa de descubrir era superior a su vergüenza. El agua física ya no importaba. El calor del sol ya no quemaba. En un gesto cargado de simbolismo, Adela soltó la cuerda. Dejó su cántaro allí mismo, junto a los pies de Jesús. Aquel cántaro que representaba su rutina de dolor, su carga diaria y su necesidad de ocultarse, quedó olvidado en la tierra roja. Ella dio media vuelta y empezó a correr. No corría para esconderse, sino para anunciar. Adela entró en Sicar como nunca lo había hecho, por la puerta principal, con la cabeza en alto y el rostro encendido por una alegría frenética. El sudor le corría por las sienes, pero no se detuvo hasta llegar a la plaza donde los hombres y las mujeres empezaban a asomarse tras la siesta. «¡Vengan!», gritó, con una voz que sorprendió a todos por su fuerza. «¡Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho!». La gente se detuvo. Los ancianos que charlaban bajo la sombra de un sicomoro la miraron con escepticismo. «¿No es esa la mujer de los 5 maridos?», susurró alguien. Pero había algo en su mirada, una luz que no era de este mundo, que los obligó a escuchar. «¿No será este el Cristo?», continuó ella, sin miedo al juicio. «Me conoció sin que yo le dijera nada. Me vio el alma y no me condenó. Vengan y véanlo por ustedes mismos». Mientras tanto, en el pozo, se desarrollaba otra conversación. Los discípulos, tratando de ignorar la huida de la mujer, se acercaron a Jesús con los panes y las frutas que habían comprado. «Rabí, come», le rogó Jacobo, extendiéndole un trozo de pan. Jesús, que seguía con la mirada puesta en el camino por el que se había ido Adela, respondió con una serenidad que los confundió aún más. «Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis». Los discípulos se miraron entre sí, cuchicheando. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras no estábamos? ¿Acaso esa mujer le dio algo? Su mente seguía atrapada en lo terrenal, en el hambre del estómago, mientras Jesús operaba en la dimensión del espíritu. «Mi comida», explicó Jesús, leyéndoles el pensamiento, «es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra».
¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que venga la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús señaló hacia el camino de Sicar. A lo lejos, una columna de polvo empezaba a levantarse. No era una tormenta, eran personas. Una multitud de samaritanos, liderados por la mujer que antes se escondía de ellos, venía hacia el pozo. Adela no solo había convencido a unos pocos, su testimonio había sacudido los cimientos del pueblo. El hecho de que ella, la paria, estuviera tan transformada, era la prueba más grande de que algo extraordinario estaba ocurriendo junto al pozo de Jacob. A medida que los samaritanos se acercaban, los discípulos retrocedieron, todavía incómodos por la mezcla racial y religiosa. Pero Jesús se puso de pie y abrió los brazos. Adela llegó primero, sin aliento, señalando al maestro. «Es él», dijo, recuperando el aire. «Es el que me devolvió la vida». Los hombres de Sicar, tipos rudos y estrictos con su tradición, se detuvieron frente a Jesús. Uno de los ancianos, tras observar la paz que emanaba del extraño judío, habló en nombre de todos. «Señor, hemos escuchado lo que esta mujer ha dicho. Queremos que te quedes con nosotros. No sigas tu camino a Galilea todavía. Quédate en Sicar». Para los discípulos, esto era impensable. ¿Un maestro judío durmiendo en camas samaritanas y comiendo en sus mesas? Pero Jesús aceptó de inmediato. Entendía que la comida de la que hablaba, la voluntad del Padre, se estaba sirviendo en ese mismo instante. Durante los siguientes 2 días, el pueblo de Sicar vivió una transformación sin precedentes. Jesús no se limitó a hacer milagros físicos, se dedicó a hablar. Se sentó en las plazas, entró en las casas y explicó las Escrituras de una manera que hacía que los corazones ardieran. Adela observaba desde la periferia, ya no con vergüenza, sino con una gratitud silenciosa. Veía cómo sus vecinos, los mismos que la habían despreciado, ahora se sentaban a los pies de Jesús. Al final del segundo día, un grupo de ciudadanos se acercó a Adela. Ya no la miraban de soslayo ni se apartaban para no rozar su túnica. Uno de ellos le dijo palabras que, lejos de herirla, confirmaron su propósito. «Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo». Adela sonrió. Ya no necesitaba ser el centro de la historia, solo necesitaba ser el puente. El peso del cántaro había sido sustituido por la ligereza de una misión. La mujer que evitaba las miradas se había convertido en la voz que convocó a una ciudad entera hacia la luz. Las sombras de la tarde se alargaban sobre los campos de Sicar, cuando el segundo día llegaba a su fin. El aire, que antes se sentía pesado y cargado de juicios, ahora parecía vibrar con una ligereza nueva. Jesús se encontraba sentado a la mesa de uno de los principales de la ciudad, un hombre que 48 horas antes no habría permitido que un judío cruzara su umbral, y mucho menos que una mujer como Adela estuviera presente en la misma estancia. Pero allí estaba ella, sentada en un rincón, no escondida, sino presente. Ya no llevaba el velo apretado para ocultar su identidad. Sus manos, que por años solo habían conocido la aspereza de la cuerda del pozo y el rechazo de sus vecinos, ahora sostenían un trozo de pan con una paz que sobrepasaba su entendimiento. Al amanecer del tercer día, el grupo de Galilea se preparaba para partir. Los discípulos, que habían llegado a Samaria con prejuicios blindados, ahora se despedían de los samaritanos con abrazos y palabras de bendición. La barrera de siglos de odio religioso se había disuelto en apenas 48 horas de convivencia, enseñanza y, sobre todo, de mirar a través de los ojos de Jesús. Adela caminó junto a la multitud que acompañaba a los viajeros hasta los límites de la ciudad. El camino era el mismo que ella recorría cada mediodía, pero todo se veía diferente. El pozo de Jacob, el lugar de su mayor vergüenza, era ahora el monumento de su mayor victoria. Cuando llegaron al lugar donde los caminos se bifurcaban, Jesús se detuvo, miró a la multitud de Sicar y luego, con esa mirada que lo desnudaba todo sin lastimar nada, buscó a Adela. Ella dio un paso al frente. No había nada que decir, y sin embargo, lo habían dicho todo. «Vete en paz», le dijo Jesús, con una voz que ella llevaría grabada en el alma hasta su último aliento.
Has bebido de la fuente que nunca se seca. Ahora, sé tú misma una fuente para otros. Ella inclinó la cabeza, no por el peso de la culpa, sino en un gesto de reverencia profunda. Vio cómo la túnica de Jesús se alejaba por el camino del norte, perdiéndose entre el polvo y el brillo del sol matutino. Por un momento, el silencio regresó a la colina, pero ya no era el silencio de la soledad, era el silencio de la plenitud. Los meses que siguieron a la visita de Jesús transformaron a Sícar para siempre. Pero el cambio más drástico ocurrió en la vida cotidiana de Adela. La mujer del pozo ya no era un epíteto despectivo, se había convertido en un título de honor. Sucedió algo curioso. Las otras mujeres del pueblo, aquellas que antes salían temprano para evitar cruzarse con ella, empezaron a buscarla. Querían saber más, querían que ella repitiera, una y otra vez, cada palabra que el Mesías le había dicho junto al brocal de piedra. «Cuéntanos otra vez, Adela», le decía una tarde una joven que luchaba con su propio sentido de insuficiencia, «¿cómo fue que te miró cuando te habló de tus maridos?». Adela sonreía, dejando de lado sus labores. «No me miró como alguien que cuenta mis pecados en una lista», explicaba ella con paciencia. «Me miró como alguien que encuentra una joya perdida en el barro. No me señaló para hundirme, sino para sacarme de allí. Me dijo la verdad para hacerme libre, no para hacerme prisionera de mi pasado». La casa de Adela, antes un lugar de visitas clandestinas y rumores oscuros, se convirtió en un centro de reunión. Aquel sexto hombre, el que no era su marido, también fue alcanzado por la marea de gracia que Jesús dejó a su paso. La historia no nos dice si se casaron o si se separaron para buscar una vida de rectitud, pero lo que sí es seguro es que el caos de su relación fue ordenado por la presencia de la verdad. Adela nunca recuperó su cántaro. Aquel objeto de barro que dejó olvidado a los pies de Jesús se quedó en el pozo durante semanas, hasta que alguien lo recogió y lo llevó al pueblo. Pero ella ya no lo necesitaba para definir su rutina. Ahora, cuando iba por agua, lo hacía a la hora en que todas iban. Se unía al grupo, compartía las risas, cargaba los cántaros de las ancianas y ayudaba a los niños. La vergüenza tiene una memoria larga, pero la gracia tiene una memoria eterna. Adela entendió que su testimonio no era poderoso porque ella fuera perfecta, sino porque él la había conocido en su imperfección y no se había ido. Años más tarde, cuando los rumores de una cruz en Jerusalén y una tumba vacía llegaron hasta Samaria, Adela no se sorprendió. Ella ya lo sabía. Había visto la vida vencer a la muerte en su propio corazón, aquel mediodía bajo el sol abrasador. Sabía que aquel hombre no era un simple profeta. Era el autor de la vida que había decidido hacer una parada técnica en un pueblo olvidado solo para rescatar a una mujer que se creía rescatable. La historia de Adela se convirtió en la primera gran obra misionera de la era cristiana. Sin haber estudiado en las escuelas de los escribas, sin tener una posición social, ella logró lo que muchos líderes religiosos no pudieron: preparar a toda una región para recibir el mensaje del reino. Cuando los apóstoles regresaron a Samaria años después, tras la persecución en Jerusalén, encontraron un terreno labrado. Felipe, Pedro y Juan vieron que la semilla que Jesús había plantado en el corazón de una mujer solitaria había dado un fruto abundante. Sícar ya no era un pueblo de extraños, sino una comunidad de creyentes. Adela terminó sus días siendo recordada no por sus errores, sino por su valentía.